título de la prédica para hoy. Todo está cumplido. Y fue lo que dijo el Señor allá al final de la hora en la cruz. Este es el pedazo de la cruz. Antes de expirar, Él dijo, consumado es, que significa todo está cumplido. Y eso se lo respondió fue al Papa. Eso no era para la gente, aunque lo haya dicho en voz alta. Lo dijo fue para que lo escuchara el Padre, diciéndole todo lo que me mandaste a hacer, ya lo hice. Lo que me mandaste a decir, ya lo dije. Lo que me mandaste a poner en práctica, hice la tarea. Todo está cumplido. Estamos allí en Juan 19 y la versión que voy a utilizar hoy es traducción en lenguaje actual. Y dice a partir del versículo 17. Jesús salió de allí cargando su propia cruz. De allí es donde, pues del palacio de Poncio Pilato, allá del patio de allá, salió cargando su propia cruz. Y fue a un lugar llamado Gólgota, que en hebreo significa el lugar de la calavera, y que nosotros también conocemos como que el monte de Sión, allá a las afueras de Jerusalén, cerquita ahí a donde queda la muralla que rodeaba Jerusalén, allá afuera estaba eso. Y Juan pues nos cuenta eso, que era el Gólgota, qué significaba en hebreo, porque él amplía lo que los otros evangelios no dijeron. Él no se pone y repite exactamente lo mismo que dicen los otros. Por eso aquí es como muy concreto, porque él ya cuando escribió este libro a finales de los años 90, pues ya él había leído el evangelio de Juan, el de Mateo, el de Lucas, el de Marcos, y pues aquí simplemente la ampliación. Y dice allí el verso 18, allí clavaron a Jesús en la cruz. También crucificaron a otros dos hombres, uno a cada lado de Jesús. Entonces eran los famosos ladrones. Y los otros evangelios, pues, amplían más eso, y uno de ellos que se le dijo y se arrepintió, y el Señor le contestó que hoy mismo estarías en el paraíso. Eso lo dicen más los otros evangelios, y pues todos nosotros lo conocemos. Y entonces estaba allí, y Pilato ordenó que escribieran un letrero que explicara por qué habían matado a Jesús. Y el letrero fue escrito en 3 idiomas, que eran los preponderantes de esa época. El hebreo, que era de los judíos, el latín de los romanos, y el griego de la cultura que venían anterior. Acuérdese que antes de que el Imperio Romano estuviera, ellos habían sido conquistados ¿por quién? Por los griegos, Alejandro el Grande y todo eso. Y sus principales libros, el Pentateuco, lo que es la Torá, estaba escrita en griego. Y eso era lo que normalmente sabían ellos, esos 3 idiomas. Era el lenguaje popular que había allí. Adicionalmente, y solo los judíos hablaban también ¿en qué? En arameo. Y ese letrero decía, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Colocaron el letrero en la cruz por encima de la cabeza de Jesús. Y se quedaron cortos porque si lo que querían hacer era un tono burlón de nuestro Señor Jesucristo, poniéndole rey de los judíos, pues se quedaron cortos, porque él no era solo rey de los judíos, él era rey de todos, rey de reyes, señor de señores, y ni sabían. Es más, lo estaban limitando mucho, porque esto lo limitaron solo a los judíos, y no, su reino es mucho más grande, él es de todos los reinados. Continúa allí y decía, como el lugar donde clavaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, muchos judíos leyeron el letrero. Por eso los sacerdotes
principales le dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos, más bien deberías escribir: este hombre afirma ser el rey de los judíos. Para eso todavía seguían y dándole órdenes a Pilato. Entonces en este instante Pilato ya se le salta ahora sí la checa. Y entonces les contesta: lo que he escrito, así se queda. Punto. No molesten más. Ya estuvo bien. Porque realmente no había encontrado mérito para haber mandado matar a Jesús. Y dijo: ya estuvo bien de tanta cosa. Hasta ahí. Verso 23. Después de que los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz, ¿se acuerdan? Ya en sus manos y en sus pies. Recogieron su ropa y la partieron en 4 pedazos, una para cada soldado. También tomaron el manto de Jesús, pero como era tejido de una sola pieza y sin costuras, pues ni modo. Pero el vestido sí lo partieron en 4. ¿Sabía usted que esto tiene un significado profundo? Porque esos 4 pedazos que se repartieron, por eso hice repartir, lo que estaba simbolizando es que el nombre de Jesús y el conocimiento de ese nombre iba a ser esparcido por todo el mundo. Y eso significan los 4 puntos cardinales: norte, este, oeste y sur, por toda la tierra. De hecho, esto es algo profético, porque cuando el último ser humano de esta tierra escuche hablar del nombre de Jesús, así sea el solo nombre, comenzará la gran tribulación. Será el comienzo de ese tiempo fuerte que va a vivir durante 7 años. Y eso está cerca. Ya quedan muy poquitos en el mundo que al menos no sepan de Jesús. ¿Quién fue? O su nombre. Y ya cuando toda la humanidad lo conozca, pues ahí sí viene el gran sufrimiento, que es la gran tribulación. Y eso se está dando. Y esto fue esparcido en los 4 puntos cardinales. Y esa era la simbología que se le estaba dando. Y esto es impresionante. O sea, uno dice: miércoles, Dios no deja datos ni pone números porque sí. De hecho, cuando uno ve en los otros evangelios que dice que allá, antes de empezar el camino al Calvario, antes de, o sea, de ir al Gólgota, a él le dieron 39 latigazos, lo flagelaron 39 veces allá, donde le pusieron la corona, lo flagelaron 39 veces. Y acuérdense que dice en la palabra que por su llaga fuimos sanados. Ustedes sabían que las enfermedades se catalogan en grupos que son 39 grupos de enfermedades. Y si por su llaga fuimos sanados, pues por cada flagelazo ya fuimos nosotros sanados. Eso tenía que ver con la salud, porque precisamente son 39 y no 35 ni 40. Todo tiene su significado allá con el Señor. Y esto es impresionante. Y dice allí, bueno, aquí repetí el 23. Vamos allí al 24. Y dice: decidieron no romperlo, ¿qué? El manto, sino echarlo a la suerte para ver quién se quedaría con él. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Hicieron un sorteo para ver quién se quedaba con nosotros. Y todo se cumplió, todo se ha cumplido. Todo lo que decía la Biblia de dónde iban a ser, allá en Belén, cómo iban a ser, de qué forma iban a ser, quiénes iban a presenciar a estar ahí en su cuando nacía, qué fue su vida, cómo iba a morir, qué iba a hacer, todo se cumplió, hasta esto, la forma en que iba a morir. Todo lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento se cumplió al pie de la letra, porque todo lo que está dicho en la Biblia se ha cumplido y lo que falta por cumplirse, de igual manera, se hará. Verso 25. Cerca de la cruz estaban María,
la madre de Jesús, y aquí lo deja bien claro. ¿Quién es? La madre de Jesús. María, la esposa de Cleofás y tía de Jesús. Y María Magdalena. A todas estas se piensa, muchos pensaban que María Magdalena era una prostituta. No, nosotros vimos en el estudio que hicimos allá en Lucas y eso que María Magdalena era una mujer prestante, de hecho era una mujer que tenía su platica. 26. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella, miren Juan cómo habla de él mismo. Este que escribió el libro, el Evangelio de Juan, se decía de él mismo, el discípulo preferido. En otras versiones dice el discípulo amado. Aquí las mamitas de esta iglesia lo llaman el palomito. Y le dijo a ella, madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo, o sea, a él mismo, a Juan, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo llevó a María a su propia casa. Él se llevó a vivir a María, la madre de Jesús, a la casa de él. Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Mire, él ya sabía. Todo lo que tú me ordenaste hacer, papito Dios, yo ya lo hice. Todo lo que me mandaste decir, ya lo dije. Toda la tarea que me mandaste a poner en práctica, esa labor ya la terminé. Por eso, y para que se cumpliera lo que decía la Biblia, la Escritura dijo, tengo sed, porque eso también estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y había allí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y se la acercaron a la boca de Jesús. Y él probó el vinagre, no le dieron agua, le dieron fue vinagre y eso tiene un sabor amargo, fuerte. Y en lugar de darle agua, le dieron fue vinagre, viendo cómo estaba y todo. Pero él finalmente tomó esto no solo para que se cumpliera la escritura, sino para mojar sus labios, su lengua y poder decir lo que a continuación iba a decir. O sea, para que su lengua se refrescara. Y dijo, todo está cumplido, consumado es, dice otras palabras. Ya está hecho. Lo que me mandaste a hacer, papito Dios, ya está hecho. Y esto se lo dijo al papá. Él, a papito Dios. Ya todo lo que tú me mandaste a hacer, quedó listo. No quedó nada, absolutamente nada que yo no haya hecho, ni haya dicho. Todo está cumplido. Todo está consumado. Y aquí pagó el precio. Pagó un precio muy fuerte. Precio de sangre. Y fíjense, desde la corona que le pusieron en la cabeza sangre, pasando por todo su cuerpo, por sus manos, sangre, hasta sus pies, sangre, porque él había dicho, le había dicho a Pedro, necesito limpiarte desde la cabeza hasta los pies. Y la forma en que lo iba a limpiar no era, como lo había mostrado allí, la vez del lavamiento de los pies, y que el Señor cogió un balde y se arrodilló. ¿Se acuerdan que le dijo a Pedro, le dijo, Pedro, me es necesario lavarte desde la cabeza hasta los pies? Y Pedro se levantó y dijo, entonces lávame, Señor. Pero él no entendía ni sabía. Y aquí se empieza a explicar que lo lava a uno no es el agua, es la sangre de Jesús. Y lo limpia desde la cabeza, la corona, pasando por todo el cuerpo hasta los pies. Tal cual lo muestra la obra redentora, ya la crucifixión. Y eso es para limpiarle a uno de todo pecado. Los pecados que pasan por la cabeza, los pecados de lo que tocan mis manos, los pecados por donde yo camino y a donde yo voy, por todo mi espíritu, alma y cuerpo. Él me limpió con su sangre preciosa y costó un precio de sangre. Escuchen, esto costó un precio de sangre.
Su sangre fue la que nos limpió. Y el único que hizo eso fue el Señor Jesús. Por eso es que es una ofensa. Poner a otros como intercesores, a santos, a imagen, a la misma María. Aquí el único intercesor, como dice 2 de Timoteo 1:5, el único intermediario, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y lo es por esto que él hizo, porque nadie más hizo eso. Y nadie más fue el que no tuvo pecado. Sin pecado, pagó el precio por los que sí pecan. Eso lo hizo solo él. Por eso es una ofensa poner a otros en su lugar. Eso no puede ser. Ni uno está para estar pecando, ni creyendo que eso lo arregla con 10 Padres Nuestros y 20 Ave María y hágase unos 3 peparios. No, esto no es el que peca y reza empata. De eso no se trata. Aquí es de arrepentirse. Y eso se hace una vez y para siempre. Usted se arrepiente de ese pecado y no lo vuelve a hacer. Por eso la frase más repetitiva del Señor Jesús, siempre que ayudaba a alguien, le decía eso: vete y no peques más. No le decía, vete y cuando vuelva, hágase ahí un rosario, hágase un pepario y vuelva. Y aquí se comulga y ya pasó. Y listo, y así se la pasa. No, no, no. Él lo que decía es, vete y no peques más. No vuelvas a hacerlo. Y de eso se trata. El verdadero Hijo de Dios, sí, nos equivocamos y pecamos, pero no lo volvemos a hacer. Nos arrepentimos y hasta ahí fue. Ya nunca más. No se vuelve a hacer. El que era infiel deja de ser infiel. El que era borracho deja de ser borracho. El que era mentiroso deja de ser mentiroso. El que hurtaba ya no hurta más. Todo eso. Ya. Allá quedó. Eso. Y eso es una diferencia enorme. Enorme. Entender la obra redentora. Y claro que hay diferencia. Esto no es solo creer en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Es en entender la obra redentora. Y eso está en la Biblia. Lo otro no dice en la Biblia. Eso no dice nada de eso. No habla de comulgar, no habla de hacer ciertos ritos, nada de eso. Dice la Biblia. Dice esto. Por eso a mí me gusta que ustedes saquen su propia Biblia. Porque la Biblia católica también dice esto. La Biblia ortodoxa también dice esto. La Biblia pentecostal también dice esto. La palabra de Dios es la misma. Dice exactamente esto mismo. Otra cosa es que el ser humano le da otra interpretación que no dice y la pone a decir lo que no dice, porque eso no lo dice por ninguno. Pero cuando usted sí lo ha entendido y de verdad se arrepiente, es decir, lo que tiene no es remordimiento, sino arrepentimiento. Es decir, ya no más, como dijo el Señor. Vete y ya no más. Y usted está convencido y quiere hacerlo. Se lo ratifica el Señor Jesucristo en su nombre, en el nombre de Jesús. Se lo confirma con un fuerte